Muy buenas tardes. En esta ocasión vamos a dar otros elementos introductorios al lenguaje Python para el manejo de la información y, y sobre todo para el estudio de los métodos numéricos para, para ingeniería en la seccional Bajo Cauca. Entonces vamos a ver otro elemento introductorio que son las cadenas en el lenguaje Python. Entonces, ¿en qué consisten? ¿Qué son? ¿En qué consisten? ¿Cómo se manejan? Y más o menos qué naturaleza tienen. Y también vamos a ver otra entidad llamada las tuplas en esta ocasión. Entonces, nada más vamos a ver caracteres y tuplas en esta ocasión. ¿Quiénes son y cómo se manejan en este lenguaje? ¿Cuál es la sintaxis y demás? Vamos a verlo aquí en RAIS en un principio, a través de presentación RAIS. Entonces, este será nuestro primer tema. Una cadena de caracteres, o es una secuencia de letras y números que en Python se delimitan con comillas simples o dobles. Esas comillas simples, bueno, en el teclado, por ejemplo, en el mío está al lado del 0, las comillas simples, y las comillas dobles están en el 2, en la parte superior. Te voy a mostrar la diferencia y es que si me devuelvo al cuaderno, le inserto una linecita y con comillas simples me quedaría así, me lo escribe con rojito. Esas son las comillas simples y podría escribir mi segundo nombre y esa sería una cadena de caracteres. Otra cadena de caracteres, aquí otra cadena de caracteres sería en otra línea de texto, por ejemplo, mi apellido, entre comillas dobles. Estas serían las comillas dobles. Y aquí escribiría mi apellido. Y él cuando le digo que shift enter para que ejecute la línea, me muestra a ambas cadenas, pero siempre ambas cadenas delimitadas solo con comillas simples. Así las haya escrito con comillas simples o comillas dobles. Ahora, uno puede concatenar estas cadenas. Entonces, uno le puede dar primero a cada cadena un nombre. Por ejemplo, aquí, pues, decirle esta cadena, llamarla nombre. Y así, con el operador de asignación, al igual, ya le doy nombre a esta cadena llamada Julio, que es mi nombre precisamente, y la ejecuto. Y a esta le voy a llamar apellido. Llamémosla apellido a esta cadena. Y vamos a ver que ellas se pueden concatenar. Entonces yo puedo decir que ya tener una cadena nueva que se llame nombre y pongo su guión completo. Nombre completo sea la concatenación de estas anteriores, que sea la concatenación de nombre, la anterior, más apellido. Entonces, para concatenarlo, pues con la adición, con el símbolo más, puedo concatenarlas y para ver, con Shift Enter ya quedó concatenada y para mostrarlo, yo puedo decirle que imprima el nombre completo, print, imprima nombre completo, esta cadena, y cuando le diga, él me pone Julio Cañas, pero la pone muy pegada. Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo hago para que eso se vea con la separación adecuada? Pues le pongo, cuando voy a adicionar nombre más, le adiciono un espacio y otro más, es decir, le adicioné otra cadena de caracteres, pero esa cadena de caracteres está conformada es por solo un espacio, no tiene letras. En la cadena de caracteres pueden haber letras y espacios, así como números también. Entonces pueden haber caracteres alfanuméricos y numéricos y espacios. Y miren ya cómo nos queda nombre completo, ya nos queda con un espacio adecuado.
aquí en la línea de salida ya nos quedó Julio Cañas. Nombre completo. Y aquí mostramos otro ejemplito y es otra cadena de caracteres en la que dice que es un mensaje, presione Enter para salir, mostrando que las cadenas de caracteres son en el lenguaje Python mensajes también para comunicar. Mensajes para comunicar, mensajes para que el usuario vea y con él pueda seguir instrucciones. Entonces aquí tenemos la cadena 1 que dice presione Enter para salir y la cadena 2 que dice del programa. Entonces al concatenarla, pues nos quedará presione Enter para salir del programa, nos queda completo el mensaje. Entonces hemos concatenado y dejando el espacio como dijimos antes. A las cadenas, uno de una cadena de caracteres puede también tomar partes de ella. Entonces, para la cadena 1, que es presione Enter para salir, ella tiene, contémonos con el cursor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 caracteres. Ensayemos una cosita. Este tiene 25 caracteres y uno le puede decir length de cadena 1 y él le dice que sí, que tiene 25. Es decir, tenemos también una función, la función len, que me da la longitud o el número de caracteres de la cadena. Entonces, y hay otra cosa que en las cadenas es que en Python tenemos 25, pero una es la cantidad de caracteres de la cadena y otra es la manera en que el software, el lenguaje las indiza. Entonces, a la primera, al primer carácter de la cadena se indiza con el 0, al segundo con el 1, al tercero con el 2 y así. Entonces, el índice de la última, el índice correspondiente al último carácter de la cadena, en este caso sería 24, a pesar de que hay 25 caracteres. Entonces, y una manera de ver que efectivamente es así, yo le puedo decir que de cadena 1 me dé, entre corchetes, me muestre el carácter de la posición 0. Entonces, cuando le digo que el de la posición 0, así entre corchetes, él me trae el primero, mira. Si le digo el de la posición 1, él me trae el segundo. Y si le digo el 24, él me trae el último. Y otra manera de decirle que te diga el último es escribirle -1. También te trae el último. Es usual acá que cuando usted utiliza el índice -1 y quiere de un objeto, en este caso las cadenas, mm, el, el enésimo elemento, entonces si quiere el último, siempre escribe ese índice -1 y te atrae el último. Así no tienes que saber cuántos hay. Es una manera muy, muy bacana de hacerlo, entonces es como muy práctica. De hecho, es como si los caracteres se indicen desde 0 hasta, hasta el último, que en este caso es, digamos, n, y como que se constituyera como una recta real, y uno diría, bueno, pues, y entonces, ¿qué seguiría del último? Pues es como si se devolviera al inicio, o sea, el que sigue del último es el 0. Es como una forma de dirección, por decirlo así. Entonces, si lo leemos de izquierda a derecha, empezaría desde 0 hasta 24. Y si leemos de izquierda a derecha, entonces empezaríamos en -1, -2, -3, -4, -5. Y en este caso, miremoslo acá, ensayemos con -2, que nos daría el penúltimo. Mira que es la I.
con -3 que nos da el anterior al penúltimo, que en este caso es L, y así. Entonces es como si leo de izquierda a derecha, empiezo en 0 y termino en 24. Si leo de izquierda a derecha, perdón, de derecha a izquierda, ya me iría como a través de números negativos, empezando en el -1 para el último carácter y sigo bajando. Es una manera de indización muy buena y debemos de tratar de seguirle dando sentido, siguiendo, seguirle dando sentido. Y en estos cajoncitos que he activado el View Slide Show, como lo tengo activado, puedo irle poniendo a las celdas que vaya agregando el carácter de subslide para poderlos mostrar en la presentación RAI cuando quiera maximizarlos. Ahora, también hay una función, la función split, que me permite, en una cadena de caracteres como esta, te voy a mostrar esta cadena de caracteres en la que está mi nombre completo, Marco Julio Cañas Campillo, en la que esa cadena de caracteres hay separaciones con barra espaciadora entre los nombres, y entre nombre y apellido, y entre apellidos. Entonces, yo puedo esa cadena de caracteres construir una lista con los pedazos delimitados con barra espaciadora. Entonces así yo le digo, pues, imprima cadena, esa cadena, punto split, y lo que hace así es, cuando le digo que imprima a cadena punto split, él me crea una lista acá es un objeto delimitado con corchetes, donde las componentes de la lista son las cadenas delimitadas con espacio. Entonces está la primera cadena, Marco, la segunda cadena, Julio, la tercera cadena, Cañas, y la última cadena, Campillo. Entonces descompone la cadena total en subcadenas, donde cada subcadena resultaba era de quién estaba delimitado entre barra espaciadora. Entonces el comando split nos separa las cadenas de caracteres, pero si no habían espacios, no separa nada. Mira que sí, mira, le quito los espacios a la cadena 0, entonces ya no hay que separar ahí, cadena 0. Y si le digo print cadena 0.split, pues él me muestra una lista en la que solamente hay un elemento, solamente hay un elemento, o sea que no descompuso a nadie, quedó la cadena completica. Entonces no hubo descomposición en realidad. Pero siempre va a tener, la salida va a ser una lista. Y las listas en Python son objetos delimitados entre corchetes. Que ya en otra entrega te voy a mostrar otras características de esos objetos. Por ahora solamente estamos hablando de cadenas de caracteres y tuplas. Bueno, ya te mostré también cómo llamar partes de una cadena utilizando corchetes, así como hicimos ahorita. Aquí para la cadena 3, para esta cadena, para la cadena presione Enter para salir, uno puede pedir, claro, el carácter de la posición 0, o sea, la primera componente la segunda es la indizada con el 1, y así me trae la R, que es el segundo carácter, el tercero, que es indizado con el 2, que es la E, y hay una cosa hay una naturaleza muy importante en las cadenas, es que son objetos inmutables, es decir, yo no puedo hacer con el operador de asignación, yo no puedo hacer una corrección sobre la cadena, es decir, que yo no puedo decir que esta cadena 3, no puedo, miren que yo no puedo decir que la cadena 3, por ejemplo, si en un principio tuviéramos salir con Z, bueno, no, pongámosle, para no ponernos a buscar el carácter para ese. Si yo no quiere que hubiera puesto hubiera puesto presione, porque por alguna razón se equivocó y quería presione y escribió presione.
y quiere hacer la corrección. Quiere hacer la corrección, pero con el operador de asignación. Entonces, aquí tiene corremos la cadena 3 y aquí queremos hacer una corrección. Entonces decimos a cadena 3 sea, cámbiele, eh, cámbiele el objeto de la posición 0, cámbielo por P, por la P mayúscula. Es decir, sustituya con el operador de asignación al objeto, al objeto que esté, el carácter que esté en la posición 0, sustitúyalo por P. Y él dice, no, eso es un error. Y dice que es un error de tipo, de naturaleza del objeto. Y es porque las cadenas, las string, las cadenas de caracteres, las string, las SRT, son objetos que no soportan el uso del operador de asignación. No soportan, no se les aplica. Entonces acá eso también tiene Python de que te avisa de qué naturaleza es el error que hayas cometido. Entonces acá es saber que de acá se concluye que las cadenas de caracteres o string, ¿no? String, string. Tenemos que, espérate, yo reviso acá, siempre se me olvida la cadena de carácter y eso me gusta practicarlo y es que el lenguaje Python es muy bueno porque la manera de referirse a las cosas es de acuerdo al lenguaje, utilizando solamente el inglés. Entonces, si uno quiere cadena, vamos aquí, bueno, me corrige string, es string, string, solamente hasta aquí. String, que significa cuerda, string. Cuerda o cadena, entonces no ve que cada vez que vemos en este contexto la palabra string, que es string, ng, que significa cadena o cadena de caracteres, entonces las cadenas de caracteres son objetos inmutables, es decir, no se puede utilizar el operador de asignación para ellos. No se puede utilizar el operador de asignación para ellas, para las cadenas de caracteres. Cuando esto pasa, que se nos corre demasiado, es bueno que uno le dé enter, bueno, de espacio, me gusta así, y aquí pongo otra vez el numeral para dejar que esto sea una línea de comentario dentro de esta línea de código. Bueno, entonces así puedo volverla a correr y me sigue diciendo sobre el error y ya todo cambia de si no sigo haciendo asignaciones. Entonces, si no, por ejemplo, le pido cadena 3 de 0, ¿no? Entonces ya lo que entiende es dame el objeto que esté en la primera posición de la cadena. Este. Bueno. Y ahora te voy a mostrar el concepto de tupla, que es otro objeto propio del lenguaje Python. Aquí las tuplas van delimitadas con paréntesis. Entonces, primero tenemos que las cadenas de caracteres van delimitadas con comillas simples o comillas dobles. Las tuplas van delimitadas con paréntesis. Un ejemplo de tupla es esta, una tupla que no tiene sino un solo número real, por ejemplo el 2, o digamos que tenga el número 4. Cuando la tupla solamente tiene un número, debemos determinar con una coma para que él lo entienda. Si no le ponemos la coma, miremos qué pasa. Entonces él nos entendió fue solamente el número 4, no el objeto tupla. Entonces ¿cómo se sabe que es que no entendió que fuera una tupla? Porque le pregunta por el tipo del objeto X que acaba de definir. Y él le dice, el objeto es un entero, int, y es un objeto de naturaleza integer, un entero, un número real entero. Entonces, no entendió. Miren que cuando lo cambio a coma, ya él no entiende, no, lo que X es una tupla. Entonces, es muy importante en este lenguaje diferenciar la naturaleza de los objetos. Los objetos tienen su utilidad. Las tuplas nos sirven
para guardar información de una manera. Sirven para guardar información de naturalezas diversas, números y cadenas de caracteres. En cambio, las listas nos sirven para guardar información, bueno, también de diferente naturaleza, mm, pero por ejemplo las matrices y los vectores son usuales es para que toda la información sea, por ejemplo, del mismo carácter, es decir, toda de carácter numérico o toda de carácter, por ejemplo, funcional. Sí, entonces, dependiendo de eso y que las operaciones, dependiendo del objeto, son diferentes. Si son matrices, ya tenemos una adición de matrices y una multiplicación de matrices. Mientras que en las cadenas de caracteres, miren que la adición se entiende es como una concatenación de cadenas. Como lo vimos ahorita, la adición se entiende es como una concatenación. Entonces, dependiendo del objeto, es la manera en que reacciona a las operaciones definidas. Entonces, aquí ya hacemos la diferencia entre tupla y número entero. Aquí te muestro otro ejemplo de tupla, en la que es un par ordenado 1,2, o si querés, una tripleta. Y miren que aquí nos dice eso es una tupla. Y si le digo que me muestre a Y, simplemente muéstrelo. Me muestra la tupla en la salida y las tuplas, miren, son delimitadas con paréntesis. Las tuplas admiten las mismas operaciones que las cadenas y también son inmutables. Eso también es otra cosa y también son inmutables en el sentido de que no se puede utilizar el operador de asignación para ellas. Ensayémoslo. Mira, vamos a ensayar la inmutabilidad. Entonces, para esta tupla Y, que es una tripleta ordenada, digamos que vamos a cambiar la primera componente. Entonces le decimos que Y de 0, la que está en la posición 0, mire que si escribimos solamente Y de 0, Shift Enter, me muestra precisamente la primera componente. Ahora, si la quiero cambiar, usted estaría diciéndole, asígnele a Y de 0, a la primera componente, el 5, es decir, cambie el 1 por 5. Y él dice, hombre, no, eso es un error. Y dice, error de naturaleza, ¿cierto? Un type error, de naturaleza del objeto. ¿Por qué? Porque dice, las tuplas no soportan el operador de asignación, tampoco lo soportan. Entonces, eso es diferenciar entonces, primero, si escribo Y de 0, es pedirle la primera componente, si escribo Y de 2, es pedirle la tercera componente, y si escribo y de 2 igual 7, estoy asignándole 7 a la tercera componente y eso no se puede para tuplas. Esa es una de las ventajas también. Aquí, bueno, de su manera de hacer las cosas. Eso lo requerimos, pero por ahora que nos quede claro que existe ese objeto, las tuplas, y que en él podemos guardar información. Por ejemplo, eh, la, el nombre y fecha de nacimiento. Entonces yo aquí, en una tupla llamada nombre, fecha de nacimiento, y para llamarla yo escribo nombre, guión, fecha, guión, subguión, nacimiento. Ese va a ser el nombre de la tupla. Y le asigno el nombre con el operador de asignación, es decir, con el igual, así como lo señalo acá, con el igual. Y en esa tupla va a haber es una tripleta en la que aparece primero el apellido, luego el nombre y luego la fecha de nacimiento. Yo soy modelo 75. Ese es un ejemplo de una tupla. Y usted ve que en esa tupla, en esa tripleta, la tercera componente es otra tripleta, donde esa tripleta es el día, mes y año de nacimiento. Entonces, no dentro de una tupla puede tener otras tuplas. Eso es algo muy bonito. O sea que yo puedo tener una tupla de tuplas, por ejemplo. Eso eso puede pasar. De hecho, por ejemplo, vamos a ver que uno ve vectores y ve listas. ¿Y qué va a ser una matriz? En la matriz se puede entender como una lista de listas. Entonces, vamos a ver también eso. Es algo bastante interesante. Y que lo necesitamos en este curso de métodos numéricos. Y aquí, bueno, entonces tenemos esa tripleta. Y para esa tripleta, pues bueno, yo puedo pedirle que me dé la primera componente.
Entonces escribo nombre y el que completa me dice, bueno, voy a coger de las que tengo la nombre, fecha de nacimiento, esta. Entonces, enter. Entonces aquí le señalo esta y le doy enter. Bueno, nombre, fecha de nacimiento, así me la cogió cogiéndole el otro carácter. Y le digo que me dé la primera, entonces, bueno, le digo que me dé la primera, entonces me da cañas. La primera componente de la tupla. La segunda, que es la indizada con el 1, entonces me da el nombre. Y la tercera, que es la indizada eh, con el 2, como hemos dicho antes, y ya que ya me da la fecha de nacimiento. Y si yo de esa fecha de nacimiento quiero, ya ella, nombre, fecha de nacimiento de 2, es en sí misma una tripleta, una tupla. Bueno, yo de ella puedo tomar el día de nacimiento. Entonces, al día de nacimiento es la primera componente que hay ahí. Entonces ya miren que me da el 1. Entonces ya con eso le agregué un nuevo corchete y indicándole el índice de la información que quiero. Si le pongo el 1, ya me va a decir el mes de nacimiento, que es el 20, perdón. Ve, yo lo puse 1-26, en realidad es 2601. En realidad yo soy 26, nací el 26 de enero. Eso fue un error mío. Es así, redefino, Shift Enter, y cuando le cambio eso, pues bueno, entonces aquí me va a dar que nací, la segunda componente de la tripleta que está dentro de la tripleta original. Y si le pido la tercera, me da el año de nacimiento, que la tercera es la indicada con el 2, y ya tengo así el año de nacimiento. Entonces yo puedo entrar a la tripleta con corchetes y puedo entrar a la tripleta dentro de la tripleta con los nuevos corchetes. Y también puedo descomponer esa tripleta. Entonces, esta tripleta, el nombre, fecha de nacimiento, yo puedo descomponerla en un elemento que es el apellido, que ese es el primero, el segundo que es el primer nombre y el tercero que es la fecha de nacimiento. Escribo eso, apellido, coma, primer nombre, coma, fecha de nacimiento, igual a fecha, nombre, fecha de nacimiento. Y con eso lo que él hace es que a esta tupla, pues va a tomar de ella el primer elemento, va a irse a esta variable que se llama apellido, la segunda componente se va a ir a la segunda variable que se llama primer nombre y el tercer elemento se va a fecha de nacimiento. Es una manera como de desarmar una tupla. Es una manera muy bonita de desarmar una tupla. De hecho, si lo quieren ver como más simple, uno podría simplemente decir ABC, A, B, C, y le digo, y ya así, la variable A se volvió el apellido, la variable B se volvió el nombre y C se volvió, tomó fue la fecha de nacimiento. Y si uno quiere ver eso, que efectivamente eso pasó, ponemos aquí que nos muestre A y nos mostró cañas. Ponemos que nos muestre a B y nos mostró al nombre. Y le ponemos que nos muestre a C y nos mostró solamente la fecha de nacimiento. Entonces es una manera de descomponer las tuplas, una manera muy bonita. Y también tenemos como pues formas de concatenar las tuplas. Aquí, bueno, estas tuplas no, estas cadenas que acabamos de separar. Entonces que podemos acá formar. Uno sabe que nombre, fecha de nacimiento, el primero era el apellido y la segunda era el nombre, así como estaba el nombre, fecha de nacimiento. Y si yo quiero es una nueva cadena que tenga en orden mi nombre, empezando mi nombre completo, empezando por el nombre, luego pongo el apellido. Entonces aquí pongo nombre, pongámosle el nombre completo. ¿Y cómo se crea el nombre completo? Pues de la tupla que tiene el nombre y fecha de nacimiento, tome a la segunda componente
que es el nombre, y adiciónele, concaténele un espacio más, adiciónele o concaténele la primera componente de esa tupla llamada nombre o fecha de nacimiento. Con eso, el nombre aparece bien, miren, aparece, eh, yo aquí me voy a poner a correr. Aquí me dice que nada más apareció Julio. Entonces revisemos que estamos tomando aquí en 1 y en 0. Miremos a nombre, fecha de nacimiento, a ver si le hicimos algún cambio dentro de estos cambios que hemos hecho acá. Nombre, fecha de nacimiento, está bien acá. Corrámosla otra vez. Nombre, fecha de nacimiento, ya no le hemos hecho cambios. Aquí fue nada más la descomposición. No, aquí no le hicimos nada. Listo. Entonces acá tomamos este. Y aquí, sí, tomo nombre, pero es que lo que nosotros queremos es el nombre completo. La cosa, y ya con nombre completo nos aparece Marco Cañas, como lo habíamos definido acá. Ya con nombre completo, pues le dice imprima el nombre completo, no a nombre. Nombre por allá tenemos uno, ¿cierto? No, imprima es a esta, a nombre completo. Eso es todo lo que les quería decir. Entonces, solamente son dos objetos inmutables los que les quería mostrar, que son las cadenas de caracteres y las tuplas. Y las maneras de concatenarlas, que es con el operador de adición, y las maneras de delimitarlas, que es con comillas simples o dobles para las cadenas de caracteres y con paréntesis para las tuplas. Muchas gracias.